continuar con los virus ARN y ahora hablaremos sobre Caliciviridae. Este virus incluye específicamente a uno, el más importante, que es el género norovirus, y en él encontramos el virus del Norwalk. Recuerden, virus del Norwalk. Es un virus icosaédrico pequeño también. Su genoma es ARN, monocatenario, lineal, de sentido positivo. No tiene cubierta, es un virus desnudo. Se forma dentro del citoplasma de la célula a la cual infecta y es siendo un virus RNA de polaridad positiva, sentido positivo, ya empieza a desarrollarse en ese citoplasma luego que se ha producido la infección toda la síntesis de las proteínas que estén en ese genoma, ¿no? O sea, es allí donde se van a aplicar la secuencia del genoma y también la síntesis que formarán inicialmente son una enorme proteína y luego las proteasas van a fragmentarlas de acuerdo a la necesidad en la formación del virión. Y dentro de ese citoplasma se van a formar estos viriones que salen de la célula permitiendo estallar la célula. Es un virus desnudo, se aloja en el citoplasma. Entonces, la forma de ser expulsado, de ser liberado, es a través del estallamiento de la célula a la cual infecta. Este virus de Norwalk, en 1968, fue responsable de ocasionar un brote de un cuadro clínico digestivo importante con una gastroenteritis muy seria, con vómitos y diarrea, que infectó y se desarrolló en una escuela en la ciudad de Norwalk, en Ohio. Por eso es que se llama, cuando se hizo el estudio de esta presentación masiva de casos entre profesores y maestros, se hizo todo el estudio y se determinó que la gente de este cuadro que se estaba presentando era un virus y por eso se le llamó el virus de Norwalk en honor al lugar donde se había desarrollado la infección. Algunos virus toman nombres de esa manera del lugar donde, algunas bacterias también, del lugar donde se haya podido presentar inicialmente y donde se haya hecho los estudios correspondientes. Entonces, este virus está implicado en el desarrollo de un compromiso digestivo gastroentérico con toda la sintomatología que ello podría ocasionar. Y se desarrolla como epidemias en adultos. O sea, no es una exclusividad de que pueda presentarse en niños, sino también se presenta en adultos con vómitos. Cuando hablamos de gastritis, uno de los síntomas importantes que se van a presentar van a ser los vómitos y diarrea. Una diarrea muy característica, muy típica, que ya creo que en algún momento de las explicaciones que mencionaba con anterioridad, va a ser una diarrea acuosa, como el agua, muy parecida a la diarrea que habíamos estudiado cuando hablábamos de Escherichia coli enterotoxigénica. Esa es la característica, diríamos, macroscópica de una deposición, ¿no? Entonces, a veces si nosotros allí en ese punto es difícil poder determinar cuál puede ser el agente por esas características con la Escherichia coli enterotoxigénica, ¿no? Pero el examen de laboratorio, muy importante, que ya se los he enseñado también, nos ayuda a poder determinar cómo es esa deposición. ¿Cómo es la deposición en diarreas por virus? No encontramos ni No hay linfocitos, bacteria. ni hematíes, ni nada, doctora. Muy bien. ¿Quién es? ¿Quién dijiste? ¿Quién eres? Fabricio Álvarez. Fabricio. Y había una niña también que contestó ahí. Vázquez Quiroz, doctora. Vázquez Quiroz, ¿no? Esas cosas que yo les enseño, por favor, Doctora, no den. doctora, Ya, somos de la ya sección sé B. que eres de la B. Ya sé que eres de la B. ¿Y la niña de la D? De la B también, doctora. De la B también. Ella. Entonces, es muy importante, eso no deben olvidarse, porque es nuestra ayuda de diagnóstico, porque no vamos a estar pidiendo, en el adulto sobre todo, no vamos a pedir otras pruebas más
que podrían ayudarnos a poder identificar al virus o al microorganismo que esté ocasionando el problema. Recién en 1972 puede ser visualizada el virus a través de la inmunomicroscopía. Entonces, en la patogenia, el virus de Norwalk, inicialmente que habíamos visto que producía ya una infección a nivel de la cavidad gástrica provocando estos vómitos, luego se instala mejor en el intestino delgado, ¿no? Donde su instalación en este acoplamiento que va a tener con estas células ocasiona una destrucción de las células epiteliales, provocando un acortamiento de ellas, de las vellosidades inicialmente, y también una afección de las microvellosidades, ¿no? Entonces, estos virus van a ser eliminados, van a ser procesados. Había dicho que el virus cuando se producen, cuando van a formar los nuevos viriones, justamente la liberación de ellos va a provocar el estallamiento de las células. Entonces, eso es lo que justamente ocasionará el daño a nivel de este epitelio, donde puede haber incluso alguna infiltración de mononucleares y polimorfonucleares. Entonces, esto va a repercutir en que se produzca una alteración en la absorción de los nutrientes que están en la luz del intestino y ocasionará, y esto mismo, al no permitir absorberse, también va a provocar una diarrea hiperosmolar, o sea que todo se está quedando en la luz y será quien jale también líquidos para que se incremente el volumen de las deposiciones. ¿Hay alguien que está con su micrófono encendido? La epidemiología es de transmisión fecal. Es necesaria una dosis baja en el inóculo para que pueda desarrollarse ya la infección, y todo alimento que esté contaminado con este virus va a ser un elemento infectante para el desarrollo de la infección. La manifestación clínica, como ya mencioné, es una gastroenteritis, ¿no? Una gastroenteritis. Y el periodo de incubación, dependiendo del inóculo, puede durar de 24 a 48 horas, donde el cuadro está muy caracterizado por la presencia de náuseas, vómitos, dolor abdominal tipo cólico intensísimo y esta diarrea acuosa, que incluso en algunos casos pueden presentar dolor de cabeza y una leve fiebre que le llamamos febrícula. El curso de la infección es bastante rápido, de una evolución bastante rápida en la resolución del problema, y aquí lo único que se tiene que hacer, observando ese examen de heces, donde ya hemos dicho que no hay nada excepto agua, y bueno, la presencia de las bacterias normales que se van a encontrar, va a ser resuelta con la administración de líquidos, ¿no? En el diagnóstico, la inmunomicroscopía electrónica nos podría permitir observar a los virus a través de esta evaluación, y también se pueden buscar anticuerpos que se hayan desarrollado frente a la presencia del virus en un examen serológico, y buscando la inmunoglobulina M en este cuadro agudo, que nos podría ayudar también a poder definir que estamos frente a esta infección. Puede hacerse también una reacción en cadena del PCR para la transcriptasa reversa, porque recuerden que es un virus ARN y tendremos que utilizar este mecanismo para convertirlo en ADN y poder utilizar el PCR en la identificación del virus. Las muestras de heces y vómitos nos van a servir para ello, y también los alimentos que estén contaminados cuando tenemos, no son casos que se presentan aislados, o sea, no es un solo caso, sino se presentan diríamos, en un número mayor. Y justamente cuando se presentan en un número mayor, se tiene que hacer la investigación de cuál fue la fuente de la infección. Por eso es que se tienen que analizar alimentos contaminados o agua. Si, por ejemplo, es en un colegio, investigar a la cafetería qué está pasando allí, hay algún foco infeccioso a ese nivel, ¿no? Es la conducta usual frente a este cuadro, que no es como en otros casos de infecciones virales aún, de que solo se desarrollen en una u otra persona aisladamente, sino hay un foco originario que puede infectar a muchas personas.
En la prevención no existe una terapia antivírica. El tratamiento de rehidratación va a ser fundamental para reponer estos líquidos que se están perdiendo y que en realidad esa es la causa de toda la sintomatología que el paciente pueda estar presentando por la deshidratación, ¿no? Esta vez sí vamos a estudiar en un caso la deshidratación, pero muy bien estudiada en un caso clínico que yo les voy a colocar en relación a un virus que específicamente ocasiona cuadros de diarrea en niños. Y en la prevención, cocinar bien los alimentos, hervir agua y el lavado de manos y el lavado prolijo de los alimentos que se van a ingerir si se van a ser crudos, ¿no? Entonces, todos esos mecanismos que hoy en día estamos aprendiendo bien y lo estamos aplicando bien, no deben solo quedarse o que vayan a quedarse pasada esta pandemia, sino ya son hábitos que nos tienen que quedar a futuro, definitivamente, ¿no? Ese cuidado que tenemos no solo nos va a proteger de una, sino de muchísimas enfermedades infecciosas, digestivas, parasitarias, bacterianas y virales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna preguntita? Bueno, entonces vamos a a pasar a otro virus importante, este virus del coronavirus. Voy a ser, como dije, casi puntual, porque yo espero más que conversemos respecto a esto y también esa misma conversación la vamos a tener en las prácticas. El agente causal importante que está afectándonos en este momento con esta pandemia es el coronavirus, ¿no? Y constituye un grupo importante. Nosotros ya lo habíamos conocido antes, pero no en esta magnitud que está, donde estamos implicados actualmente, ¿no? Sí es verdad que provocó algunos brotes respiratorios importantes en años pasados, pero ahora estamos viéndolo ya en una forma más cercana y con la gravedad que esta ocasiona. La estudiamos desarrollando el resfriado común, ¿no? Hasta infecciones más graves como estas que se habían producido con anterioridad. Aquí hay 4 subgrupos principales: alfa, beta, gamma y delta. Estos son los coronavirus humanos más frecuentes. Están alfa, beta, fundamentalmente eran los que más comúnmente nos llegaban a infectar, como este actualmente, el que está dentro del grupo beta. Y otros coronavirus humanos, el MERS, MERS, el MERS-CoV coronavirus, es el beta coronavirus que causó el síndrome de respiratorio del Medio Oriente y se llamaba simplemente el MERS, o el SARS-CoV, coronavirus beta que causó el síndrome respiratorio agudo severo también ya pasado, y este nuevo que está desarrollándonos la infección en este momento. Entonces, como agente está en esta familia Coronaviridae, como género coronavirus. Su genoma es un ARN monocatenario lineal de polaridad positiva, pleomórfico, es envuelto porque tiene esta capita bilipídica que ya habíamos mencionado. Hay diferentes tamaños, no hay una exclusividad en su tamaño y tiene 30 serotipos, ¿no? Y externamente están estas espículas que las conocemos ya muy bien, que serán las que se van a adherir a los receptores celulares de las células a las cuales va a infectar. A la microscopía electrónica se le ve así, con este aspecto, pero se llama corona, que parece que tuviera una corona externamente porque sus espículas resaltan perfectamente bien en la superficie del virus. ¿Cómo es la estructura de este virus, del SARS-CoV-2, que pertenece al género beta coronaviridae, coronavirus de esta familia de coronaviridae, donde tenemos al genoma, que ya hemos dicho que es ARN, y la información que guarda este genoma va a codificar a la proteína S, a la proteína E, a la proteína M y a la proteína N. ¿Cuáles son estas proteínas? La proteína S es la proteína de la espícula, del spike,
que está aquí en el vértice de estas proyecciones que tiene el virus, que son proyecciones muy largas. Habíamos visto otros virus, sus proyecciones son tan pequeñitas que casi se elevan sobre la superficie de la estructura del virus, pero estas espículas tan largas que tiene el virus en su unión hacia el virión fundamental principal es lo que le hace este aspecto de corona que habíamos mencionado, ¿no? Luego se va a sintetizar la proteína E, que es la proteína de la envoltura, que está a este nivel. Luego está la proteína N, que es una proteína de la cápside, que está muy pegadita al genoma principal. Y luego tenemos la proteína M, la proteína de membrana, que se encuentra internamente. Y la proteína N, que es una proteína que envuelve como que le estuviera dando una protección a ese genoma internamente, ¿no? De la nucleocápside. Entonces, estas son las proteínas que van a ser sintetizadas a expensas de la información que tiene el genoma del virus en su interior. ¿Y cómo es la replicación? El virus se va a acoplar a través de su espícula S a este receptor, el receptor CA2, que luego que se ha acoplado, recuerden que tiene una membranita, se va a fusionar las membranitas y luego ya entra la cápside, se libera la cápside y el genoma queda libre en el citoplasma. Recuerden que este genoma es una ARN de polaridad positiva y entonces se comporta como un ARN mensajero. Aparte de que empieza a replicarse este genoma para formar los múltiples viriones, también esta información va a ser utilizada para la síntesis de las diferentes proteínas, utilizando toda la maquinaria del citoplasma de la célula a la cual está infectando, y luego va a obtener esta unidad, esta capita que tiene de grasita que habíamos visto. Miren dónde se va acoplando aquí las espículas y las diversas proteínas que están allí. Se introduce el genoma ya elaborado y luego se va a producir este ensamblamiento colocándose las glucoproteínas, que también la glucosa que va a acoplarse y luego de haber formado ya con su capita de grasita es liberada hacia el exterior, ¿no? Y esa es la forma como se produce este virus, cómo es que se desarrolla en aquellas células que tienen este receptor, se empiezan a formar los nuevos viriones. En relación a la tasa de mortalidad, aquí hay, esto es importantísimo porque nos va a decir cuánta gente va a morir como resultado de la infección, ¿no? Cuánta gente muere cuando se produce la infección. Lo más grave que sucedió fue con el MERS-CoV, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que la tasa de mortalidad fue de 34.4. El SARS-CoV, el síndrome respiratorio agudo severo que se llegó a producir, era de 9.5. La gripe española de 2.5. El virus de la gripe aviar, el H799, 39%, altísimo. El virus del ébola, 63%. Es decir, que de 100 personas que se infectan con este virus, 63 van a morir. El Marburg virus, 88. O sea, este ya es el más alto en la capacidad de muerte. O sea, la tasa de mortalidad es altísima, ¿no? Sin embargo, ustedes dirán, pero no se ha observado, no se ha visto. Es que el RO es bajísimo y eso protege. Ahorita vamos a ver qué significa el RO, la capacidad de diseminarse de la infección. Si este virus, el Marburg virus, tuviera un RO como el que actualmente tiene, en lo que se está asociando al Delta, en esta variante Delta que se está mencionando, tuviera esa tasa de mortalidad, olvídense, pues estarían muriendo gente, pero increíblemente por la capacidad que se tiene en la tasa de mortalidad de ese virus, ¿no? Entonces, ya directamente hablando de los coronavirus, estaba el SARS-CoV-1,
el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, que es el que nosotros tenemos actualmente. Justamente este número 2 se le ha puesto porque ya hubo un SARS-CoV-1. Se originó en el 2002 en la China, ¿no? Pero se pudo controlar la transmisión de la infección al año siguiente. El origen, el murciélago, el huésped intermediario, la civeta. El receptor también es el mismo receptor, el AC2. Y lo que produjo fue la enfermedad que se le llamó SARS. Se le llamó a la enfermedad SARS. Estuvieron afectados 29 países con 8.097 casos y con una tasa de letalidad de 9.6, mucho más alta que la nuestra. El RO, 1.8 a 2.5. ¿Qué es esto del RO? Hay una laminita que nos va a explicar mejor. Es la capacidad de a cuánta gente puede infectar uno. O sea, si yo me infecto, ¿cuántas personas de mi entorno pueden ser infectadas yo puedo lograr que esas personas se infecten? El MERS-CoV se originó en el 2012 en el Medio Oriente, actualmente está activo, o sea, hay gente que está infectada. El murciélago, el origen, y el huésped intermediario, los camellos. El receptor en las células infectadas es el dipeptidil peptidasa de DP4. La enfermedad simplemente se le llamó MERS. 27 países implicados, un número menor de casos, menor, y esto tiene que estar siempre en relación al RO, miren, y la defunción altísima, 34%. Vuelvo a repetir, si el RO fuese un número mayor, con esta tasa de mortalidad sería pues tremendo, la tasa de mortalidad sería tremendamente alta. Y este que nos está afectando en este momento, el SARS-CoV-2, que se empezó a presentar en diciembre de 2019 en Wuhan, China, actualmente activa. El origen del murciélago, el huésped intermedio, el pangolín, el receptor, el AC2 también, y aquí para no llamarle, a pesar que era también llamarse el SARS-CoV-2 y no llamarse la enfermedad como esta, SARS, se cambió a decir la enfermedad como COVID, ¿no? COVID-19 por haberse iniciado en el 2019. Todos los países del mundo en este momento están implicados con la infección de este. Los casos confirmados en este momento, este valor ya es mucho más, porque cada día aparecen más. La tasa de letalidad es del 3.2. Esto está manteniéndose, ¿no? Está manteniéndose, porque el RO es un poco más alto. Y es más, ya se ha mencionado que el RO con el Delta puede alcanzar hasta 8, porque hay 8 personas que se infectan a partir de 1. La infectibilidad es muy alta con esa variante que se está presentando actualmente, ¿no? Ojalá que no llegue, pero igual la variante que está presente en el Perú también tiene un RO por eso es que con esta magnitud de infección hay tantos casos que se han presentado a nivel mundial. Y estas son las variantes, ¿no? Una variante, la OMS ha clasificado a las variantes en dos grupos. Las de preocupación, las que preocupan en relación, por ejemplo, a la variante alfa que se formó ¿cómo suceden estas variantes? El resultado de esta replicación viral en tantos cuerpos humanos a nivel mundial, esa replicación, y eso ustedes lo han estudiado en biología molecular, que esas divisiones que se van formando, división, no son perfectas, ¿verdad? O sea, no significa que sean siempre exactamente la copia igual a la originaria. Y empiezan a haber variaciones en la replicación, en la secuencia de este virus, que puede estar alterando esa secuencia las proteínas que se van a formar en diferentes partes de la estructura del virión. Entonces, muchas de esas son inútiles, o sea, no tienen ningún de las tantas que se forman,
son, diríamos, no importantes en el comportamiento del virus. Entonces, no se evidencian. Pero hay algunas que sí, que cambian el comportamiento de ese virus, por ejemplo, en hacerlas más infectivas, ¿no? Por ejemplo, estoy mencionando que es esta posibilidad, es decir, que haya una mejor propagación o una transmisibilidad, que eso se denomina, que pueda infectarse más personas. Ese es el riesgo, ese es el riesgo. Ese cambio puede hacer que el sistema inmune pueda demorar en reconocer, en poder responder, es decir, diferentes características que podrían hacer que ese nuevo virus que se ha llegado a formar, que obviamente con esa información diferente empiezan a multiplicarse, multiplicarse, a multiplicarse igual, a formar nuevos viriones, nuevos viriones, nuevos viriones, y de ese resultado es que nace estas variantes que preocupan, que es la alfa en el Reino Unido, la beta en Sudáfrica, la gamma en Brasil y la delta en la India, ¿no? Por ejemplo, la primera mutación que se observó fue cuando el aspartato 614, que se encuentra en la espícula, en el pico S del virus, en el spike, que había empezado en Wuhan, mutó a glicina ASN614-GLI. Y esta variante está asociada donde puede presentarse cargas virales más altas, pero felizmente con síntomas de COVID, pero no con síntomas graves en los pacientes en quienes se ha infectado esta primera, diríamos, variante que se llegó a desarrollar. Y esto realmente preocupa y preocupa muchísimo porque estas modificaciones que se van dando en este genoma, como dije, pueden tener relación a que sean más transmisibles, que el RO se eleve, que haya mayor letalidad, que se presenten casos más graves que no se puedan controlar, como se está viendo ahora, que ya se ha descrito que esta variante, la Delta, ni siquiera, porque se han visto estudios, ni siquiera dice que se puede evaluar su presencia a través de un hisopado, porque hay tal capacidad del virus ya de meterse directamente en el pulmón y que ocasiona un cuadro tan rapidísimo y tan grave que va a llevar rápidamente, que está llevando rápidamente a la muerte de los pacientes, ¿no? Eso es lo que preocupa. Y la otra preocupación que se tiene es que haya la capacidad de evadir a la vacuna o del sistema o al sistema inmune, ¿no? Entonces, ni la defensa ni la vacuna que se pueda estar elaborando podría ser ideal. En este momento no se sabe todavía, si ustedes habrán estado escuchando, ¿no? Que la vacuna esta sí dice que protege sobre sí dice que proteja, pero ¿será que protege siempre en todos los casos? Puede ser que haya personas que estén vacunadas y que lamentablemente no puedan ser esta vacuna y esta respuesta inmune que ha estimulado la vacuna no sea eficiente en la resolución de ese problema. Y existe otra clasificación de la OMS, que es la variante de interés, donde hay varias de ellas que se han empezado a desarrollar y a nosotros nos interesa mucho esta, lambda, que se ha descubierto en el Perú en agosto del año pasado y que se ha atribuido a esta lambda, porque ya se han hecho estudios, que el 85% de los casos que se están presentando en el Perú están asociados a esta variante de interés lambda. Y como característica interesante que tiene esta variante es que es muy transmisible. Por eso es que parece ser que aquí, si es que es verdad lo que nos han dicho, que han detectado solamente 2 casos de Delta en Arequipa, y sin embargo estamos teniendo tantas infecciones diarias, están jugándose diariamente en los estudios que se hacen entre 800 a 1000 casos positivos diarios. Eso es un número altísimo, altísimo. Si ustedes recuerdan, pues, ese era el valor que se tenía al principio de una positividad a nivel nacional. Estamos hablando de Arequipa, ¿no? Y al haber encontrado estos 2 casos supuestos, yo estoy así poniendo entre comillas, de esta variante Delta en Arequipa, nos han cerrado.
Estamos bien cerraditos ahora, ¿no? Nos han puesto un cerco epidemiológico para que ninguno de Arequipa salga con su variante Delta afuera, porque la lambda está en todo el Perú, o sea, eso está en todo el Perú, pero que si se han detectado estos casos de Delta en Arequipa, no sea que salga de aquí al resto del país y seamos nosotros los iniciadores de una... siempre brillamos por algo y a veces, muchas veces por algo malo. Lo hemos tenido a Abimael Guzmán aquí, a Montesinos desde aquí. Caray, siempre no tenemos, siempre nos asocian a algo malo. Y que si sale de acá nos van a odiar en todo el Perú. Y lo más triste es que a pesar de que estamos encerrados, la gente no entiende. La gente no entiende, así, no entiende lo que significa que se haya hecho esto con nosotros. O sea, se sienten ofendidos, ¿no? Que cómo es posible que nos encierren, no sé qué autoridad dijo que nos están, terminó una palabrita que no me acuerdo qué dijo, o sea, como que, ¿qué dijo? Ah, como que, como nos sentíamos apestados, él se sentía apestado, pero qué bueno hubiera sido que todos nos sintiésemos apestados, pero no lo entienden. No entiende lo que significa eso. Si ustedes, que espero que no salgan, pero si han salido a la calle, yo no he salido, pero me lo han dicho, es como si nada. O sea, Arequipa está caminando como si nada, la gente en la calle como si nada, caminando como paseando, con mascarillas mal puestas. O sea, no entendió, no entiende lo que significa que nos hayan puesto a nosotros en un cerco epidemiológico. Este es el RO importantísimo. Es aquella capacidad de la propagación que pueda tener un virus, ¿no? El RO, por ejemplo, para la gripe es 1,3. ¿Qué significa esto? Que esta persona puede infectar y que dos personas lleguen a desarrollar la infección. Estas dos pueden hacer que se infecte 3 personas. Estas puede ser que infecten a 4. En el caso del coronavirus, ya el RO es mayor. No solamente es 2,68. O sea, primero que infecte. Aquí hemos visto que con el Delta, en la primera infección, puede infectar a 8. Imagínense. Es lo grave. Y la lambda está en 4. O sea, eso va a hacer que en la tercera generación no solamente hayan aquí 8, sino hayan siquiera unas 16 personas. Entonces, más rápidamente las personas están infectando a más personas. Y el resultado se evidencia claramente en esos estudios que estamos teniendo. Y más aún que puede infectar de esa manera cuando esta persona de pronto ni siquiera tiene un cuadro clínico, ni siquiera está con fiebre, ni siquiera tiene tos, ni siquiera tiene los síntomas iniciales de gripe, que cuando uno ve a alguien que está estornudando, que está tosiendo, que está con sus ojos medio rojos, alguien ya lo ve y se va para un lado, ¿verdad? Lo esquiva. Si es que está en la calle y vemos a alguien, si alguien tose en la calle, ya nos estamos cruzando a la otra vereda. Pero en este caso no. Hay casos de personas infectantes que no tienen un cuadro clínico. Es más, ni siquiera saben que están infectados y están infectando a otras personas. Esto es lo grave. Esto es lo grave que no permite hacer un control en la epidemiología y en el estudio de esta enfermedad a poder decir, aquí cortamos. Esta es la situación que agrava esta pandemia cuando hay personas que no desarrollan el cuadro clínico, que son positivos incluso a las pruebas, pero que no están presentando cuadros clínicos ni siquiera leves, ni siquiera leves. O los presentan leves y simplemente no le hacen caso porque tiene un poquito de ardor en la garganta, tiene alguna ligera molestia en el cuerpo, pero está haciendo su vida normal. Ese es el punto
grave, serio de esta situación que estamos viviendo en este momento. Entonces, es esa gente que está caminando en la calle, paseándose por aquí, por allá. Y es más, yo estoy augurando, por lo del Día del Padre, muchos casos más que se van a presentar. Así como se presentaron, siquiera en el Día de la Madre, creo que hubo más observaciones, ¿sí? No vayan a las casas, no visiten. Ahora no hubo nada. O sea, ahora como que tuvieron carta libre para hacerlo. Definitivamente los abuelitos de esas casas donde visitaron no van a morir porque ya están vacunados. Pero los menores de 60, que son sus papás, que son los hermanos de sus papás, que son los sobrinos, ellos no han estado vacunados. Recién se está vacunando, haciendo la vacuna de 50 años en Arequipa. O sea que ese grupo no de los abuelos ya están ahí intocables, donde el año pasado muchos de esos abuelos murieron justamente por esa situación, pero ahora van a ser estas edades las que van a ser afectadas por esta infección. ¿Se acordarán de mí? 2 semanas más, y no solamente acá en Arequipa, porque la visita no ha sido, no solo me estoy refiriendo a Arequipa, va a empezar nuevamente a elevarse los casos a nivel nacional por este gran cariño que se tiene a los padres, pero que no lo han pensado, no han sido advertidos con claridad y vamos a tener una elevación de casos nuevamente a nivel nacional y acá obviamente peor. La situación es terrible. Mientras nosotros somos responsables de esta situación, no el gobierno. Yo creo que ya no el gobierno, porque estamos viendo que han fracasado países donde se supone que el sistema de salud es inmensamente mejor que el nuestro. Sin embargo, igual ha habido números exorbitantes de fallecidos. Ahora está disminuyendo, sí, por la vacunación, porque casi la mayoría de sus poblaciones ya están vacunadas. Estos son los síntomas comunes que nosotros ya los conocemos bien, que son la fiebre, la tos seca, la fatiga, ¿no? Esto es al principio. Síntomas no comunes, dolor de cabeza, pérdida del olfato y del gusto, congestión nasal, dolor de garganta, tos con esputo, dificultad respiratoria. Este es algo bastante interesante que se recuerda mucho, ¿no? Es la neumonía silenciosa, teniendo ya dañado el pulmón, que cuando un cachito chiquitito de ese pulmón es afectado por una bacteria, cuando se está empezando a desarrollar una neumonía chiquita, ya el paciente con una neumonía bacteriana empieza a manifestar una sintomatología, así, de inicio. En este caso, no. La gente está tranquila porque más aún que no hay mucha actividad que se hace ahora. Entonces, silenciosamente está ahí y claro, se manifiesta la dificultad cuando hay un exceso de lo que normalmente no hace nada, de repente hace algo más. Hay situaciones muy simples como tender la cama, barrer o cosas así, o subir en su casa al tercer piso y siente que se cansó, qué raro, porque yo subía esto. Entonces es el esfuerzo que pueda necesitar un poco más de necesidad de oxigenación que recién evidencia que la situación ya está siendo afectada, ¿no? Que antes no hacía. Dolor muscular en las articulaciones, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea. Esto ha ido variando también y varía en las personas, no todas tienen esto, algunos aparece una cosa, otros otra, a veces no alguna, etcétera, pero es importante considerar todas estas posibilidades que se lleguen a desarrollar para sospechar clínicamente de un inicio que estaríamos frente a a un problema de esta naturaleza. La fiebre, la tos seca, esto ya viene después como algo típico y característico. Pero puede ser que no haya todavía esto y sin embargo ya pueda estar presentando, por ejemplo, dolores musculares, que apenas que un día le duela. Y esto es terrible. Yo recuerdo una amiga que me decía, me duele el espíritu. ¿Cómo que te duele el espíritu? Me duele, o sea, no hay todo mi cuerpo me duele terriblemente que no puedo ni moverme.
O sea, eso no tenemos en la influenza, ¿verdad? No, sí nos duele, pero no con esa magnitud. Y en casos graves, ya aquí hay alteraciones a nivel cerebral, la neumonía ya no permite una buena oxigenación, entonces hay cianosis, tos con sangre, dolor en el pecho persistente, ya como en toda infección viral, usualmente en la fórmula de los leucocitos no hay leucocitosis, generalmente hay leucopenia con linfocitosis y hay compromiso hepático, fiebre alta y también este compromiso ya del corazón, porque hay receptores a ese nivel y ya empiezan a ser afectados también, ¿no? Eso es lo grave. Entonces, en las fases de la infección está la fase aguda, que es, diríamos, al principio, la manifestación que dura hasta los 14 días, hay una buena actividad de replicación viral, fiebre, cefaleas, problemas respiratorios, digestivos, y en este momento estas pruebas son interesantes para hacer el diagnóstico. Luego, esa respuesta, la tormenta de citoquinas, que esa palabrita creo que la han entendido y la han captado bien cuando ya han hecho su curso de inmunología y entienden lo que significa, cómo responde el sistema inmune en este proceso inflamatorio donde cada una de las células empiezan a producir diferentes sustancias, las citocinas, las monocinas, etcétera, 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 que van provocando cambios importantes a nivel general con trastornos tromboembolíticos, cardiovasculares, neurológicos, dermatológicos, musculoesqueléticos. Y aquí se valora en una forma importante ya las inmunoglobulinas que se están produciendo como respuesta a la presencia del virus dentro del organismo. Y luego, a futuro, ¿qué es lo que queda, no? Todas las secuelas que se puedan estar presentando luego de que ya se está presentando la recuperación de ese paciente y dependerá de la magnitud de cómo se llegó a desarrollar esta parte, si fue muy severa o si simplemente pasó, pero creo que muchos van a necesitar de este componente psicológico que no se está llegando a atender cuando llegan a hacer toda la recuperación, la rehabilitación respiratoria, cuando empiezan a haber secuelas del corazón, incluso a futuro ya quedan, o cuando en los casos ya más graves, cuando deje esos riñones en un estado que vayan a necesitar de diálisis para el resto de su vida. O sea, hay situaciones tan graves, cuyas secuelas van a quedar para el resto de la vida. Eso es definitivo. Y hay otras secuelas que definitivamente van a requerir de tiempos, de meses muchas veces, para poder recuperarse con toda la rehabilitación que en este momento ya se conoce, se aplica para permitir la recuperación de estos pacientes. Este es otro cuadrito que también lo hemos puesto el doctor
¿Me escuchan, niños? Sí, doctora, sí se lo escucho. Se cortó el internet. Caray, qué fastidio. A ver. Bueno, estaba aquí. Era más que nada el manejo, cómo se encontraba el tiempo de incubación, esta etapa sintomática, importante, importantísima, que significa que no hay síntomas, pero eso no significa que no haya la posibilidad de infectar. Doctora, Eso está es- creo compartiendo que no está pantalla. compartiendo. Perdón. Entonces, esta es la parte que les mencionaba y les decía, la que es terrible, terrible para el proceso de transmitir la infección, donde no hay síntomas, pero eso no significa que el virus no se esté replicando y que puede estar transmitiéndose. Luego habíamos visto todas estas características clínicas que se presentan y aquí está asociado a algo que no se está usando en nuestro medio, el uso de la hidroxicloroquina, pero que en Estados Unidos, por ejemplo, sí se usó en un tiempo y se sigue usando actualmente. Aquí nos han dicho que no se desterró el uso de la hidroxicloroquina, que en un principio se estuvo administrando, pero ya no se da. Y luego, ya cuando se desarrolla la neumonía, con todas estas características clínicas, en Estados Unidos, no aquí, porque no tenemos, se adiciona lopinavir, ritonavir y caletra, que es el nombre que se llama la medicación, con resultados bastante buenos, que se mantiene lo mismo cuando ya hay una evolución un poco más severa del cuadro clínico respiratorio fundamentalmente, y cuando ya llega esta parte inmunológica con esta tormenta de citoquinas y sobre todo aquella manifestación más importante que realmente es la causa fundamental de todo el daño a nivel general, que es la producción de los trombos que se van a desarrollar dentro de la circulación sanguínea, es que se adiciona además de lo que ya se adicionaba inicialmente, ribavirin, interferón beta, inmunomoduladores que con el nivel económico que se tiene, pues la gente que puede alcanzar a esto puede llegar a resolver, ¿no? Pero aún así, fíjense, si nosotros nos vamos a la epidemiología y a las estadísticas de estos países, igualmente ha habido muchísimos y sigue habiendo fallecidos. O sea que yo simplemente digo esto. ¿Qué hace que una persona, infectada sin ninguna enfermedad de fondo y que llega a morirse sin ningún factor que pueda favorecer la gravedad, se muere? Y hay gente que sí tiene factores de riesgo, enfermedades subyacentes, que es obeso, que es mayor, se recupera. Es el de arriba el que juega un rol importante y las múltiples oraciones que se reciben por él. Es que todavía no es su hora de irse. Es que a pesar de todas esas características que estoy mencionando y que eso definitivamente va a influir en cómo es el comportamiento de su sistema inmunológico, que no debe estar bien, se recupera. O sea, frente a esta infección, esta palabrita que yo empleo, impredecible, es muy característica, ¿no? Así es que no podemos, hasta ahora todo sigue en estudio, probablemente este año, próximo año digan, esta era la situación que fallaba para que se desencadene todo esto, fue esta la situación. Estamos ahorita en un momento de múltiples estudios, no solo un lugar está en todos los países se están haciendo investigaciones. Llegará un punto, el próximo año tal vez, estaremos reunidos conversando sobre este punto, y diremos, fue esto,
cómo no nos dimos cuenta real y cómo es que no atacamos a este punto inicialmente y hubiéramos salvado tantas vidas, o cómo no creamos una droga que específicamente actúe a ese nivel y hubiéramos hecho que esto no llegue a tener la magnitud de esta pandemia que se está teniendo, ¿no? Bueno, llegará un día, definitivamente llegará ese día. Este cuadrito me gusta mucho, por eso es que se los voy a explicar bien, porque aquí está resumido todo lo que a veces hay algunas dudas respecto a cómo está esto. Este es el tiempo desde el punto donde se produjo la infección, ¿no? La salidita, la desobediencia, bueno, alguna situación que pudo haber permitido que haya la visita de alguien que trajo el virus y que llegó a infectar. Entonces, ¿qué tenemos aquí nosotros? El punto donde inicialmente está el virus. El virus empieza desde este momento, después de haberse acoplado al receptor, a formar nuevos viriones. Y estos nuevos viriones van a empezar a incrementarse. Al incremento de estos viriones se llama la carga viral que se está produciendo dentro de ese cuerpo. Su pico máximo de producción es exactamente a las 2 semanas. Y luego de esas 2 semanas, cuando el sistema de defensa empieza a reconocer a el virus como algo extraño y empieza a sintetizar toda la batería de defensa y empieza a eliminar al virus. Lo va eliminando, 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 eliminando y va cayendo. Una muy buena caída tiene a la 3ª semana y luego termina de caerse hasta el día 28. Pero puede ser algunas veces que podamos encontrar algunos por ahí a través de las pruebas. Puede ser. O sea, en medicina no hay nada absoluto, pero estamos marcando como el día 28 ya la no presencia del virus. Frente a esta presencia, el sistema inmunológico empieza a actuar, a reconocerlo como extraño e inicialmente empieza a producir las inmunoglobulinas M, justamente empezando el 7º día, ¿no? Y a este lapso de tiempo nosotros le llamamos la ventana de negatividad o periodo de ventana, en el cual queremos hacer un estudio inmunológico y no vamos a encontrar los anticuerpos que estén presentes frente al virus, este lapso de tiempo, ¿verdad? Porque aquí ya empezó a elevarse y podemos detectar esta presencia de la inmunoglobulina M, que también se eleva en su máximo nivel, justamente casi son simultáneos en el pico máximo que haya tenido el virus y esta presencia de esta inmunoglobulina que va a caer hasta la 3ª semana. Entonces, en ese momento ya he actuado eficientemente para eliminar la presencia de los virus. A los 14 días, a las 2 semanas, empieza a producirse la inmunoglobulina G, ¿no? Se produce la inmunoglobulina G que alcanza una máxima potencia en su presencia en la 4ª semana y luego se mantiene permanentemente, que es la inmunoglobulina de protección, ¿no? De evitar que esta persona se vuelva a reinfectar nuevamente con este virus y que ocasione un nuevo cuadro clínico. Entonces, el periodo en el cual es de un curso asintomático es variable, ¿no? Es bastante variable porque hay, como tiempo promedio se ha dicho que es 5 días, pero a veces hay 3 días. O sea, es diferente. Todos somos diferentes, ¿no? Este periodo asintomático puede ser a 3 días, puede ser a 5 días, pero ya empiezan a aparecer algunos síntomas simples, sencillos, como una carraspera a nivel, como que hay algo ahí que fastidia, ¿no? Después se puede sumar el dolor de cabeza, leve todavía, o muy fuerte, depende de cada persona. Nosotros lo vamos encasillando, pero casi en general, al principio son los síntomas de una gripe, de una influenza. ¿Quién no ha tenido influenza? O sea, esos rasgos son. Y de repente no siento el olor, de repente no siento el sabor, ¿no? Ya son cosas que se van sumando y empiezan a tenerse estos síntomas, que es importante que cuando está en ese momento
ya se haga la consulta para monitorear perfectamente bien al paciente y controlar que no vaya a evolucionar a presentarse un cuadro grave, ¿no? Entonces, ya empieza a aparecer aquí la inmunoglobulina, va bajando, los síntomas ya van en un curso, diríamos, benigno de la infección, va desapareciendo toda la sintomatología y viene la convalescencia. Aquí viene lo importante de estas pruebas que ustedes han escuchado, que son las que tenemos, y vamos a sumarle aquí la prueba antigénica que se está empleando actualmente, tiene una muy buena sensibilidad. Entonces, cuando el virus se está produciendo aquí, y todavía, si yo sé, por ejemplo, que he ido a la casa de mi abuelita por el Día de la Madre, hoy el día domingo. Y al día siguiente de haber visitado a la abuelita el día lunes, nos enteramos que la tía Berta se empezó a sentir mal y le han hecho una prueba y es positiva. Entonces ya sé de antemano que si he estado compartiendo con esa señora, probablemente mi fecha fue esta. Y al día siguiente el lunes le hicieron la prueba a la tía Berta, el martes yo estoy yendo a hacerme la prueba. Y voy a tener el PCR positivo. Pero no tengo síntomas, no tengo nada, pero sabes que has estado en contacto con alguien que sí ha sido positivo. Entonces, aquí me va a salir positivo. ¿Para qué me voy a hacer IgM, IgG? De ninguna manera, no me sirve de nada el que yo me haga aquí, porque aquí voy a salir negativo. Lo que tengo que hacerme es aquí un PCR o una prueba antigénica. En la semana séptima, la segunda semana, donde ya empieza a aparecer la inmunoglobulina M, definitivamente va a estar presente la prueba que identifique al virus, así como va a estar presente también la inmunoglobulina M. La G no. Recién aparece la G a partir del día 14. O sea que en la tercera semana, de que estoy calculando yo de cuándo me infecté, van a estar presentes las tres. La prueba antigénica, la prueba del PCR, la IgM y la IgG. Y luego, en la cuarta semana, sigue presente el virus. Sigue presente el virus. IgM ya no existe, entonces negativo. Ya IgG sí está presente. Y luego, cuando ya no hay virus, la antigénica y el PCR negativa, IgM negativa y solo se estará manteniendo la IgG, ¿no? Entonces hay que saber en qué momento debo solicitar estos exámenes para no errar muchas veces, no que la prueba haya estado mal hecha, sino también que no quiero decir que sea mal hecha, sino que las respuestas inmunes por el organismo también son variables, pero más salen que sean negativas o positivas o estén mal, porque no se conoce exactamente en qué momento debo solicitar el estudio. Y allí puedo estar teniendo informaciones totalmente incorrectas que no son las verdaderas y que podría estar confundiendo el diagnóstico. Entonces, con esta diapositiva es muy interesante, muy importante para analizar cómo es que debo solicitar un examen. ¿En qué deben estar preparados los países? En la vigilancia epidemiológica activa, la detección temprana con pruebas correctas de PCR. O sea, ¿de qué me sirve que yo haga una prueba inmunológica si en esta parte me sale negativa y pienso que es negativo, cuando estamos viendo que en esta fase esa persona que es negativa para las pruebas inmunológicas está infectando? O sea, esto no sirve, ¿no? Si es que queremos detectar tempranamente con pruebas inmunológicas, no sirve. No sirve. Luego que hemos encontrado ya con PCR de que sí, lo meto en un cuarto, bien aisladito allí, no sales para nada, una persona encargada para atenderlo, de pasarle su comidita, lo ponemos en un cuarto donde tenga un baño privado para esa persona. En mi casa solo el baño privado está en la habitación de mis papás. Bueno, pues los papás saldrán de la habitación y dejarán esa habitación con baño privado al que esté infectado, si es que es el hijo,
¿no? Y todo lo que se tiene que aplicar para poder proteger. Y al final hay una diapositiva que se las voy a dejar para que la lean, cómo es que se tiene que manejar esto, ¿no? Lo que tenemos que hacer es evitar que se propague. Y la otra situación es la información a los registros sanitarios internacionales para una información más global, la cual no se está dando ni siquiera en nuestro medio, que estamos en una ciudad. ¿Cuánta gente que ha estado desarrollando el cuadro clínico no ha ido a una clínica, no ha ido a un hospital, se ha estado atendiendo en sus casas ambulatoriamente, aún con médicos que están visitando las casas y que los atienden, y ese médico no informa de que ahí tienen una familia de infectados que son 8 personas que están en esa casa infectados y que los está atendiendo, ¿no? Monitoreando, viendo si es necesario esto, sí ha bajado la saturación, le ponemos, hay que conseguir un balón de oxígeno, le ponen ahí el balón de oxígeno al señor, los demás, él indica la dieta, cómo tienen que comer, todos protegidos, todos con mascarilla, y van saliendo uno a uno recuperándose el señor más tiempo con su oxígeno y se recuperó. ¿Hay algún informe de que en esa familia esas 8 personas estuvieron infectadas? Ninguna. Así de simple, ninguna. Entonces, eso está sesgando enormemente los valores reales de que se tiene. Para el estudio real, directo del hallazgo, es el hisopado nasofaríngeo, ¿no? Un hisopado perfecto, recto. En la clase práctica tienen una diapositiva donde se ve claramente cómo es que se debe hacer la obtención de la muestra, porque desde allí puede estar el error, ¿no? Si no se toma esa muestra correctamente, podríamos estar obteniendo una muestra de un lugar donde sabemos que no se replica el virus inicialmente. Y las muestras de sangre para hacer el caso de las pruebas inmunológicas, serológicas, ¿no? Y aquí hacemos la prueba de PCR o el análisis genético o las pruebas antigénicas que son más específicas, directas de la presencia del virus, y estas que hemos dicho hay que saber usarlas. ¿Cómo, en qué momento tomarlas para que realmente le demos la validez de lo que estamos haciendo? Y frente a toda esta situación que se ha presentado ya desde el inicio, desde el año pasado, cuando se presentó una serie de laboratorios, empezaron a desarrollar una gran variedad de vacunas que tienen diferentes características en la parte de su contenido que estimule a esta respuesta de defensa del organismo, ¿no? Desde aquellas que tienen incluidas al genoma, al mRNA, o también aquí hay otra, o que usen un vector viral. ¿Se acuerdan que hablé cuando hablamos del adenovirus? Les dije que había una vacuna, la Johnson Johnson, que está usando el adenovirus como vector para inyectar esa secuencia y que el organismo elabore la respuesta frente a esta secuencia genómica extraña que se ha aplicado, ¿no? Igual aquí está AstraZeneca, también está usando un vector viral, que es otro virus que se ha introducido en el genoma de ese virus, la secuencia, para que pueda establecer la presencia de ese genoma manifestándose en la superficie de la célula. Ustedes ya eso lo han hecho en inmunología. Y la que estamos usando nosotros en este momento es justamente la Pfizer y la Sinopharm. Yo tengo una envidia a mi esposo porque yo he recibido la Sinopharm y él ha recibido la Pfizer. Le tengo envidia porque aquí lo que se ha aplicado es un virus inactivo y el virus inactivo ha provocado una respuesta de producción de anticuerpos. O sea, solo tengo yo una respuesta humoral la que va a responder frente a la presencia de este virus. En cambio, la Pfizer, que es la inoculación del genoma, se ha preparado una capsulita de grasa para internalizar esta vacuna, sí necesariamente se ha introducido dentro del citoplasma de la célula y la célula ha logrado desarrollar una secuencia importante donde estimula no solamente la respuesta humoral, que hasta cierto punto es como un tanto secundaria, sino una inmunidad celular específica. O sea que quienes reciban la Pfizer pues están recontra súper bien protegidos frente a yo solo con mis anticuerpitos que se han producido, ¿no? Entonces, estas son las dos que estamos usando.
Podemos hablar mucho sobre vacunas y no terminaríamos nunca. Y un término que sí quiero yo que discutamos bien, porque a veces no hay un concepto muy claro, es sobre eficacia y eficiencia. La eficacia es simplemente aquel estudio que nos va a decir cuántas personas desarrollan la enfermedad después de haber aplicado la vacunación en un estudio bien controlado, donde van a quedar incluidas en el estudio personas que estén sanas, personas que no tengan enfermedades como morbilidades, personas que no estén haciendo un cuadro clínico de nada, edad, sexo, que se conoce perfectamente bien todos esos factores y donde se va a aplicar además un placebo, ¿no? Es un estudio de un número determinado de personas. Y en esas personas, luego de que se ha concluido el estudio, nos dirá, miren, de 100 personas, 80 personas han sido protegidas contra el virus en este lapso de tiempo que ha habido exposición y solo 20 han desarrollado enfermedad. Pero la enfermedad que han producido ha sido leve, no han ido a la gravedad y nadie ha muerto, ¿no? A eso se llama la eficacia. Entonces, cuando escuchamos sobre estas vacunas, sobre la eficacia que está aquí, miren, este es el valor de la eficacia que se tiene en general al desarrollo de la enfermedad. Con la Pfizer se dice desde un principio, se decía que era 94.6 y para los casos severos 88.9, pero esto ya ha variado incluso, o sea, es mayor. Y cuando hablábamos de la Sinopharm, decían eficacia publicada, reportada 79.86, pero recuerden que hace poco ha habido una información de un estudio que decía que con la Sinopharm en personas mayores alcanzaba hasta el 94%. Entonces eso todavía me da a mí más tranquilidad, entonces disminuye mi envidia por la Pfizer que tiene mi esposo, ¿no? Es eso que se está... Y es más, ustedes saben que las vacunaciones se han dado a veces sin haber completado, como suele suceder las investigaciones para la aplicación en la fase 3 y en la fase 4. Muchas se han lanzado en la fase 3, ¿no? Entonces, estamos ahorita como conejillo de indias frente a todo esto. No se sabe ni siquiera cuánto tiempo es que va a durar la protección de estas vacunas, la una, la otra, no sabemos. Ahorita quienes estamos siendo vacunados, recuerden que incluso hubo una ola de versiones de no deberían vacunarse, que les están aplicando un chip, que les están haciendo esto, que les van a cambiar, que van a morir dentro de poco. Una serie de versiones que se están dando, que se han dado y que actualmente hay gente que no se vacuna. Hace poco murió una doctorita muy simpática, muy joven, que era la jefa del servicio de radioterapia del Seguro Social. Cuando vi su nombre dije, Dios mío, no puede ser, si es joven, jovencísima. ¿Cómo es posible que no se llegó a vacunar? No se llegó a vacunar. Y dicen que no se llegó a vacunar porque ya tenía asma. Y más bien un requisito para vacunarse si tienen asma más prontamente. Y no sé qué pasó con ella. De verdad, cuando vi su nombre y decían, pero ¿cómo no se vacunó? O sea, la vacuna no sirve, que cómo se murió, porque esto era todo el mundo se empezó a preocupar, ¿no? Todos los médicos, ¿cómo es que ella, siendo joven, seguro que se ha vacunado si está trabajando en el hospital? Pero resultó ser que no se había vacunado. Y se infectó y se murió joven, hermosa. Por ahí seguro que ustedes han visto en las redes la foto de la doctorita. No, ni siquiera era de acá de Arequipa, era de Lima o del norte, me parece. Entonces, la eficacia es muy importante, pero bajo un estudio que se haya hecho. Y cuando hablamos de eficiencia, es una evaluación de la protección de la vacuna en la vida real. O sea, indistintamente aquí, por ejemplo, vamos a estudiar la eficiencia en relación a toda la población que en este momento se está vacunando. Se están vacunando los con enfermedades raras, los que tienen diabetes, los viejos. Ahora incluso se van a vacunar los chicos con la Pfizer, que ha sido probada en chicos de 12 a 15 años. Es decir, la población
en común. ¿Cuánta gente de esa población que ha recibido la vacuna está siendo protegida, ha desarrollado la enfermedad o no la ha desarrollado, o si ha presentado algo, un cuadro leve? Es diferente a esto que lo hemos hecho en un estudio controlado. Esa es la diferencia entre eficacia y eficiencia. Situación a nivel mundial. Estas bolas que las ven más, están los mayores casos, pero yo quiero que veamos lo que está sucediendo en este preciso momento. Vamos a ver. ¿Qué está pasando en este preciso momento? Porque este es un link actualizado. A ver, vamos a Francia. Muertes, 110.829. Casos, 5.760.000 personas de número de casos. Aquí sí yo creo que es bien ciertito ese dato, ¿eh? O sea, recontra ciertito. Casos activos, 74.087. Vamos a ver a Estados Unidos. Estados Unidos, número de casos, miren qué horror, 34 millones. Casos activos, miren, estamos valorando situaciones de nivel de salud, sistemas de salud. Casos activos, 4.999.794. Muertos, 617.875. Claro, menos para una población tan grande infectada, casos muertos porque su sistema de salud, el sistema hospitalario es bueno, ¿no? Para esa cantidad de casos. Y miren, me voy a regresar a Francia. Miren, hay número de casos y activos con 74.000. Sin embargo, hay una disposición que a partir, no sé de si es de esta próxima semana, ya van a ser abiertos las discotecas para que puedan asistir la gente sin mascarilla. ¿Qué criterios? O sea, ¿qué criterios? Mientras haya el egoísmo de muchas de estas regiones que hemos visto manifestaciones contra el uso de la mascarilla, contra el cierre, en las calles gritando contra eso, esta pandemia no nos va a dejar, ¿no? Y llegamos a nuestro amado Perú, donde hay en este momento número de casos 2.033.606. ¿Es cierto? No es cierto. Estoy plenamente casi segura de que es más el número de casos. Por esto que les decía, de gente que están en sus casas siendo atendidos y que no están ingresando a ser incluidos dentro de las estadísticas globales. Lo que sí no es falso, si no es real, es el número de muertos. 190.906 muertos. Miren, anoche estuve viendo justamente y anoche estaba en 109.840 y pico, o sea que han muerto a nivel nacional un montón, de anoche a hoy día. O sea, ¿cómo va variando esto? Y no tenemos recuperados, que en todos aparece recuperados, pero en el nuestro no sé por qué no aparece recuperados. Y activos, un número de 1.842.700 casos activos. Y un buen número de todos esos casos activos está aquí justamente en Arequipa. Y aquí hay un cuadrito que también pueden visualizar, miren. Igual en Perú no nos están apareciendo los recuperados, ¿no? Este es un link para ver la situación actual de este preciso momento. ¿Qué está sucediendo en el Perú? Acá, ya está hasta variado de lo que yo he sacado de ayer con ese dato que les estoy alcanzando. En Arequipa hasta ayer, eran los casos. Fíjense, total de muestras positivos, negativos. Se espera el resultado de funciones 5.542. Para ayer hubieron 40 muertos, para ayer. Para hoy día no sé cuántos habrá. Y es tan triste ver cómo salen los cajones ahí por el servicio de patología, que es ingresando al hospital por la puerta principal para el lado izquierdo. Allí está el servicio de patología en el sótano y de ahí van saliendo los cadáveres. Triste, muy triste.
En los hospitalizados en general, porque esto no es solo hospital general, sino en general, hay 924 positivos, sospechosos 2, 86 UCI, que está sumándose todas las UCIs de todo Arequipa. El trauma shock 12. Las defunciones, más están produciendo las defunciones en el hospital del Seguro Social que en el del MINSA. Creo que si me infecto, me voy al MINSA con este antecedente. Pues la situación está muy complicada. Y aquí, en general, otros departamentos positivos, fallecidos. En Arequipa, miren, estamos terribles. Y aquí dentro los distritos, el distrito de Arequipa es el más severo también. Nosotros que estamos por acá, yo vivo por acá en Yanaguara, son 5.246 vivos, murieron 98, negativos, pendientes, positivos, 63.635. Había una aplicación que la han quitado, que aparecía donde, o sea, uno ponía donde vivía y al lado aparecían puntitos rojos de la gente que estaba. Y hubo un tiempo cuando estaba la aplicación que en mi entorno, casi a 10 cuadras a mi alrededor, no había ni un solo caso. Y decía, ay, qué bueno, cuando estábamos encerrados. Pero después se retiró la aplicación, ¿no? Y de todas las provincias de Arequipa, Camaná es la que tiene el mayor número de fallecidos y de casos positivos. Camaná. Le sigue, esos son los distritos de Camaná. Luego le sigue Carabelí. Luego le sigue, bueno, estos son distritos que pude haber puesto solo de ellos. En relación a varón y mujer, más están los varones. En un momento, la curva era así. O sea, eran mucho más los varones que las mujeres. Pero ahora como que ya no es tanta la diferencia y las edades mayores donde se presentan están entre los 30 y 59 años, ¿no? Mucho menor en los mayores. Y esto es actual, ¿no? Esto es actual. Aquí probablemente la vacuna ya esté teniendo sus efectos importantes y esto se está incrementando. Cuando el año pasado, cuando yo hacía la clase, casi se parecía a estas líneas rectas a este nivel. Y más estaba acá, era como una curva así. Y ahora fíjense cómo va variando en cuanto al tiempo. Incluso la cantidad de casos entre varones y mujeres también ha variado muchísimo. Esta es una torta para ver las edades. 30-59 en la torta, 18-29, 60 más, ya va disminuyendo, de 12 a 17 y aquí de 0 a 11 también bajísimo, ¿no? Con 1%. ¿Qué casos, qué comorbilidades han podido presentar en casos de las pruebas rápidas? Esto a nivel general de toda Arequipa. Lo más importante que era en mayores de 60 años, ¿no? Luego el personal de salud, la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes, el embarazo y otras enfermedades. Y en cuanto a las pruebas moleculares, lo que más ha detectado es en problemas cardiovasculares, diabetes, problemas pulmonares, cáncer renal, embarazo, etcétera, que han podido ser detectadas inicialmente más tempranamente. Por la densidad del color, Arequipa es la provincia más afectada con los casos y los fallecimientos que se están presentando. Y aquí algunas acciones que se deben dar en el aislamiento domiciliario, lo que les mencioné, ¿no? Si hay un positivo, en general, lo que se tiene que hacer cuando alguien es positivo en la casa y que esté presentando alguna manifestación clínica, inmediatamente se hace el estudio al resto. No con inmunoglobulina, sino con PCR. Todos toditos, hacerse el estudio PCR. Y allí, incluso al que ni siquiera tiene síntomas, es posible que se le encuentre con positiva la prueba, al que no tiene síntomas. Pero es casi, les aseguro, que casi el 90% de las personas que viven en una casa donde a una persona se ha infectado, el riesgo de infección para el resto. Familias enteras se están infectando.
Y se están infectando justamente por eso que yo no voy a cansar de mencionar. Si una persona tiene síntomas, inmediatamente ya se le aísla, ¿verdad? Pero cuando una persona aparentemente todos están sanos, es esa primera semana donde el que estuvo infectado inicialmente, porque obviamente ha sido uno el que se ha infectado primero, está infectando al resto. El tiempo en que va a aparecer las manifestaciones clínicas es diferente en cada uno de ellos, de acuerdo a su sistema de defensa, cómo está luchando, está haciendo que puede estar limitando la posibilidad del desarrollo de la infección. Pero todos van a estar infectados. Entonces, cuando aparece uno con alguna característica clínica, algún síntoma, que será la razón en realidad para luego proseguir con el estudio, va a ser uno. Pero no solo ese uno, claro, le voy a hacer la prueba definitivamente, pero así no tenga el resto, los otros 5 integrantes de esa familia, toditos van a pasar por esta prueba. Y dentro de esos toditos, les aseguro que si son 5, 4 van a ser positivos y uno no lo va a estar. De repente para ese momento del estudio, que pasa el tiempo, tal vez sea si es que no se aplican correctamente las medidas que se tienen que dar de atención del aislamiento dentro de esa familia, ¿no? Y será aislado, ya les he dicho, en un baño ya privado para él. Le vamos a dar su medicación con una mesita ahí a la puerta de la habitación, una mesita donde le iremos colocando sus alimentos, donde le colocaremos sus medicaciones. Entonces lo que él va a hacer es, no vamos a estar directamente hablando con él. Dejamos allí y luego nos apartamos, salimos del lugar, él abrirá la puerta y recogerá toda su bandejita y la introduce dentro de su habitación, ¿no? Y luego también sacará y la dejará dentro de su habitación, a la puertita, pero él ya dentro, estoy hablando de alguien que pueda hacerlo, no estoy hablando de alguien que esté grave, porque en ese momento ya es otra la conducta. Él tendrá allí su frasco de amonio cuaternario que bañará, duchará todas las tazas, todo lo que tenga ahí, o si quiere con lejía, hará con un aspersor, de cubrir todo lo que ha estado usando y luego lo deposita en la mesita afuera y otra vez le echa y se retira y la persona llegará a retirar, ¿no? Y aún ese que retire, todo lo de él va a ser suyo, no va a hacer que el resto lo use, ¿no? Todo lo vamos poniendo en la mesita. Y estaremos hablando por teléfono o a través de la puerta, ¿cómo estás? Y ya en situaciones más especiales, si es una persona mayor que no puede hacer todo esto, tendremos que ingresar con toda la protección habida y por haber de la mascarilla, la doble mascarilla, el protector facial, con guantes incluso, que luego lo vamos a desechar en las bolsas rojas. O sea, todo un procedimiento para evitar, si no estoy infectado, infectarme y que luego yo pueda estar transmitiendo, ¿no? Todas las recomendaciones existentes se tienen que hacer, la limpieza. Bueno, al principio fue bastante exigido, ¿no? Lo del preludio, por ejemplo. ¿Quién no tiene un preludio en su casa? De hecho, que todos tienen su preludio. Pero después hubo un estudio que determinó que dijo, solamente si alguien ha pisado las secreciones de alguien que haya expectorado de repente con una tos y que ha pisado eso y que luego la otra persona le dé un lengüetazo a la planta de ese zapato, podría infectarse. O sea que no es necesario. Pero nosotros sí tenemos que tener en la casa porque tenemos mascotas, ¿verdad? Y las mascotas, algunas malcriadas como las mías, se suben al sillón, ¿no? Se suben, ¿no? Felices ellos se suben. Entonces, si no tengo este cuidado, podría ser que podría haber ese tipo de infección, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y estamos muy aprensivos con la higiene respecto a todo lo que ingresa en la casa y no debemos perder. Ustedes estarán diciendo, pero doctora, usted está vacunada, ¿qué se preocupa? Yo tengo un hijo que no está en la edad de la vacunación todavía. Entonces, yo puedo, la vacuna, esto es algo que tenemos que entender también. La vacuna lo que hace es que yo no desarrolle el cuadro clínico de la enfermedad en un 80% o en un 90%,
94% con la que tengo, de acuerdo a los últimos estudios que se han hecho, 94% con la Sinopharm, pero hay un 6% que yo puedo desarrollar la enfermedad, pero no grave. O sea, definitivamente, gracias a Dios, probablemente no me muera si me infecto. Pero eso no quita que yo me infecte con el virus. Eso no quita que mis células sí puedan estar formando viriones. Eso no quita que yo sea infectante. Eso no quita que yo pueda infectar. ¿Está claro? Eso lo tenemos que entender muy clarito. No es una vacuna que proteja, que impida que yo pueda infectar. Por eso es que todos tenemos que seguir cuidándonos, utilizando la mascarilla para salir a la calle, utilizar todo, para no infectar. Yo voy a salir a la calle y no voy a salir así libremente, ya estoy vacunada y qué bestial, qué lindo. No. El día que salga a la calle voy a seguir saliendo con mi doble mascarilla y mascarilla facial de plástico de protección para no infectarme y no sea yo que infecte a mi hijo, que sí puede él desarrollar la enfermedad al estar en contacto con el virus, ¿no? Entonces tenemos que actuar con mucha responsabilidad, aún nos hayamos vacunado. Esto creo que ya está de más. Este también. ¿Y alguna preguntita que quieran hacer respecto a esto? Que lamentablemente, pues esto era muy... Es algo que no... Ay, que estoy apretando. Es algo que no podemos dejar de hablar. Es mucho lo que hay que hablar y lo vamos a discutir en las clases prácticas que todavía nos quedan en relación